Buenas, buenas. Ahora sí, me he conectado. Ahora tengo un desorden de Instagrams impresionante. Pero creo estar grabando desde Elegir Consciente. Espero que sea así, no sé ni cómo fijarme. Sí. Bien, estamos en el camino correcto. Transmisión en vivo sorpresa, ¿sí? Para hablar un poquito de lo que es la polaridad masculina y dentro de todo ese caos de miedo que existe entre las dos partes, hay un miedo bastante particular. ¿Y por qué vengo a hablar de este miedo? Porque no veo mucho contenido hablando de lo que es este miedo en específico. Este miedo en específico es tan paralizante, ¿sí?, como el miedo al rechazo, al abandono y a cualquier herida de infancia, ¿sí? Y tiene que ver con el miedo a perder la libertad. Miedo a perder la libertad, ¿sí? Díganme, coméntenme si esto así les resuena, si a ustedes también les traspasa algo con respecto a la libertad, ¿sí? Es algo que el alma me parece que acá vino a trascender en todos los órdenes, siendo conexiones, estando en una conexión de llamas gemelas o no estando en una conexión de llamas gemelas. Para mí, a nivel del alma y a nivel mucho más colectivo, venimos a aprender un montón de lo que es la libertad para nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, en estas ganas de salir de esos trabajos más en relación de dependencia para salir a emprender, ¿sí? Para, como objetivo principal es ganar más libertad. Tener más libertad en tanto horarios, tener más libertad en tanto espacios, tener más libertad en tanto dinero, ¿sí? Esta libertad financiera de que tanto se habla. Me parece que la cuestión de la libertad se da un montón en las conexiones de llamas gemelas, como también a nivel general. Uno de los mayores miedos, no voy a decir el mayor, no me voy a tirar así tan a la pileta, pero uno de los mayores miedos de la polaridad masculina es el miedo a perder la libertad. Seguramente lo habrán, capaz que no lo dicen así tal cual, ¿sí? Pero en la conexión de llamas, tanto en la polaridad femenina como en la polaridad masculina, se da algo con relación a lo que es la libertad, ¿sí? Y este miedo, decía, a la libertad, puede ser muy paralizante a la hora de elegir vincularte con tu contraparte. ¿Y con qué auno este miedo a la libertad? En la generalidad voy a hablar, ¿sí? Tanto la polaridad femenina como la polaridad masculina, tuvimos experiencias en vínculos anteriores que tienen que ver con este apego por completo con la otra persona. De yo estoy con mi pareja y me fusiono con mi pareja y hacemos todo juntitos. 24/7 pasamos juntitos, 24/7 estoy. 24/7 estoy dejando de lado un montón mis cosas, mis horarios, mi deseo, para ir y conectar con un otro, que el otro yo quiero que me acepte, ¿sí? Y que me elija por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, esta dinámica en las conexiones de llamas gemelas, no entre las conexiones de llamas, ¿sí?, sino entre una polaridad y otro vínculo pasado. Entonces, esto queda a nivel, se podría decir, de trauma. A nivel de trauma, esto queda implantado, ¿sí? Es decir, salgo de un vínculo súper tóxico, donde no me hacía bien, donde me terminaba fusionando con la otra persona, donde yo era la que daba, y no recibía en reciprocidad. Entonces yo me separo con esa persona, yo me separo de esa persona
y empiezo a conectar conmigo. ¿Y qué pasa cuando conecto conmigo? Gano muchísima libertad. Empiezo a conectar con la libertad que la otra relación a mí no me estaba dando. ¿Sí? Y que yo en su momento no me daba cuenta que estaba totalmente encadenada o vivía para la otra persona. ¿Sí? Lo estoy viendo ahora que estoy en separación y recalculo acerca de mis vínculos anteriores, cómo estaba haciendo yo con mis vínculos anteriores y cuál fue el desenlace, ¿no? ¿Qué trajo como producto yo haber dejado completamente mi vida y estar en una posición de dar, ¿sí? Cuando después del otro lado hubo alguna dinámica ahí no tan bonita, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando conectamos con nuestra contraparte divina? Algo tan mágico como es el reconocimiento. Me volví amarilla. Yo reconozco a la otra persona, ¿sí? Y esta es la famosa partecita del principio del encuentro, del reencuentro, que se llama la luna de miel, donde todo parece fluir de manera tan perfecta porque las dos polaridades nos encontramos en el momento perfecto, en total sincronía y en total igualdad de frecuencias de vibración. Entonces todo fluye, conectamos, solemos ni siquiera tener disidencias entre las dos partes, todo fluye, todo encaja, ¿sí? Ese periodo de luna de miel se ve coartado, ¿sí?, por este velo de ego que se vuelve a caer, ¿sí? Generalmente es la parte masculina la que se puso la careta de nuevo, ¿sí? Le vinieron todos los miedos, se empezó a preguntar qué hago yo en esta conexión si yo acabo de dejar otra, o qué hago si yo estoy totalmente inmerso en lo que es mi situación laboral o alguna situación de familia donde no tengo disponibilidad ni de tiempo ni emocional para dedicar. ¿Qué estoy haciendo acá? Y ahí es cuando todo se va a la reverendísima mierda, ¿sí? Bien, en ese periodo de separación tan caótico que lo vivimos, ¿sí?, al principio que no tenemos tanta conciencia, pasa que se nos empiezan a despertar todos aquellos miedos, ¿no? Y uno de esos miedos es ese miedo a perder la libertad que gané habiéndome separado de ese vínculo tóxico / kármico, seguramente. Probablemente sea ese vínculo anterior haya sido como para subsanar algún tema kármico, ¿sí? Y yo y mi alma, por sobre todas las cosas, aprender de eso. El miedo a la libertad es algo tan particular porque es algo que también empezamos a conectar cuando nosotros nos separamos del otro vínculo, ¿sí? Y empezamos un poco a conocer qué es la libertad. Empezamos a preguntarnos un poco qué es la libertad, ¿sí? Y la libertad, dentro del concepto de libertad, hay tantas creencias detrás, ¿sí? Y nosotros vamos experimentando la libertad con el foco de nuestras experiencias anteriores, ¿sí? No es que tenemos total conciencia de lo que es la libertad y podemos vivir la libertad en libertad. ¿Me explico o es un quilombo de palabras? Hola, hermosa. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, yo gané muchísima libertad interior, ¿sí?, en todos estos años de desarrollo personal y de también plantearme mi forma de vincularme. Ya no me estaba sirviendo más vincularme de manera ansiosa y desde la dependencia emocional, dejando mi vida de lado para pertenecer al otro y que el otro me elija. Ya no me estaba sirviendo. Entonces me replanteé todo lo que tiene que ver con esa libertad. Bueno, esa libertad yo la llegué a ganar en mí misma.
en mi libertad a la hora de manejar mis tiempos, mi libertad en lo laboral, mi libertad a la hora de crear otros vínculos, ¿sí? O mismo en los vínculos anteriores de amistades. Me empecé a plantear la libertad en tanto a diferentes áreas de mi vida, ¿no? Esa libertad que muchas veces el concepto lo tenemos muy arraigado a salir, ¿no? La libertad no es meterme para adentro, la libertad es salir, la libertad es viajar, la libertad es libertad de horarios, libertad de espacio, libertad, ¿no? Libertad de elegir, ¿no? Yo elijo darme en la pera el fin de semana con toda la farafafa, ¿sí? Porque soy libre. Soy libre de hacer lo que quiero, entonces voy y me la doy en la pera, porque tengo total libertad de elegir qué hacer con mi vida. Bueno, se desbarrancó la libertad, ¿no? En ese sentido. Bien, cuando yo pude empezar a desarrollar una libertad totalmente diferente, que es una libertad como más sana, ¿sí? No es yo no elijo estar en vínculo porque elijo mi libertad. Uno puede estar en vínculo con alguien y tener totalmente libertad individual, que esto no es, ay, yo estoy con vos pero hago lo que quiero y me acuesto con quien quiero y no te doy explicaciones porque yo soy libre. No, esa libertad es la libertad egoica, es la libertad del ego y es la libertad de la herida, ¿sí? Tenemos que aprender a vincularnos, ¿sí? Con total responsabilidad de esa libertad. Esa libertad conlleva por detrás una responsabilidad que sostiene esa libertad. Si no es una libertad adolescente, ¿sí? Donde hago lo que se me canta el traste y allá el otro, ¿no? Que se arregle con su... No, chicos, por favor, no caigamos en el pecado. No caigamos en esa. Entonces, yo construí, o estoy construyendo, porque esto es un proceso, esto es una diaria, en la que yo me replanteo mi libertad, el concepto que yo tengo con mi libertad, y mi contraparte divina tiene otro concepto de libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La contraparte tiene la misma forma de vínculo que vos. Punto, no hay otra, si no es tu llama gemela, ¿sí? Tiene tu misma manera de vincularse y se replantea absolutamente lo mismo. Si yo fui tan dependiente emocional en mis otros vínculos y me fue para la mierda y sufrí y salí lastimado, no voy a volver a repetir esa dependencia emocional con nadie más. Con nadie más. Y en este afán de descubrir o de querer conservar la libertad que se ganó después de la separación con el otro vínculo, ¿sí? Ahora volver a vincularse, y aparte con alguien que sentís tanto, como lo es tu llama gemela, volver a vincularse supone el peligro de volver a esa dependencia emocional, porque mi cerebro tiene como concepto vincularme de una manera dependiente. Entonces, el proceso de sanación también es el proceso de desaprender esa forma que yo tengo de vincularme. Es un flash. Es bajar barreras y permitirnos empezar a vincularnos con esa libertad individual, pero también con esa responsabilidad que conlleva construir un vínculo. ¿Me siguen? Hola, Maru. Es un tema muy interesante que quería traer, porque mucho de este miedo a la libertad puede ser lo que esté bloqueando y también lo que les ayude a ustedes a desbloquear el próximo nivel en su conexión de llamas gemelas. ¿Sí? Es trabajar muchísimo el tema de qué concepto tengo yo con la libertad y cómo es mi vínculo con la libertad. ¿Cómo me estoy vinculando yo actualmente? ¿Cómo me vinculé en mis vínculos anteriores? ¿Qué como desenlace trajeron caos? ¿Y cómo es que yo quiero vincularme ahora con mi llama gemela?
¿Cuál es el regalo de la proyección que me trae mi llama gemela que a mí va a ser sanar, ¿sí? O desaprender y volver a construir una nueva forma? ¿Cómo quiero estar siendo con con mi contraparte divina? ¿Cómo quiero estar siendo con un otro, chicas? O sea, no solamente con mi contraparte divina, es con un otro. ¿Cómo quiero que sea mi nueva manera de vincularme con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos? ¿Sí? Eso venimos a aprender como llamas gemelas. A resignificar nuestra forma de vincularnos. No me cabe ni la menor duda. Cada llama gemela tendrá su particularidad también, ¿no? En aprendizaje y en propósito. Pero no me cabe duda que venimos acá a ponernos a cumplir con este propósito de volver a aprender a vincularnos de una manera más libre y responsable y consciente, ¿sí? Y eso reproducirlo en el colectivo. Es decir, yo como llama gemela, ¿sí? Estoy aprendiendo a vincularme de una manera más consciente para crear vínculos más conscientes, ¿sí? Y al mismo tiempo ser ejemplo de todas aquellas personas que, si bien no están en un vínculo de llamas gemelas, requieren aprender a vincularse de manera diferente. ¿Me siguen? Sí, a mí me pasó eso, me volví dependiente de él y me generaba genera muchísima ansiedad, porque hay un miedo, el miedo a la libertad, ¿sí? Y uno adopta esta forma de vínculo, de fagocitar al otro, de fusionarme con el otro, porque tengo miedo a perder. Hay un miedo mayor, hay un miedo nuclear, que es el miedo a perder. Si yo me separo físicamente, si yo no hablo con la otra persona, es todo peligro de perder a la otra persona. Y eso genera ansiedad. ¿Por qué genera ansiedad? Porque es algo incontrolable. Es algo que no podemos controlar y la mente y el ego lo quiere controlar. Uno está 24/7 con el otro porque lo quiere tener bajo control. ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? ¿Con quién se junta? En cambio, si yo estoy 24/7 con el otro y le brindo todo, absolutamente todo al otro, no va a generar vacío en el otro para ir y buscar eso en otras personas. Y es mentira, es una falacia ese pensamiento, ese hilo de pensamiento. ¿Sí? Porque la otra persona, no sé qué tanta completud va a sentir cuando vos le entregues absolutamente tu vida. Porque te vas a dar cuenta que en ese 24/7 que vos le brindás a la otra persona puede ir a buscar aquello que le falta en otra persona de igual manera. Porque la falta es la falta de la otra persona. Nosotros no sabemos cómo suplirla. ¿Sí? Entonces, la única manera de poder gestionar estas formas es concentrarse en nuestras propias faltas para poder cubrirnos esa falta, darnos ese amor a esa falta, para después no cargarle ese vacío al otro que no tiene por qué carajo llenártelo. Y bueno, por eso también ahora me alejé y lo solté, lo dejo ser, que esté con quien quiera estar. Nosotras no tenemos ningún tipo de control acerca de lo que hace o deja de hacer la contraparte. Cuando nosotras soltamos esta idea de control, soltamos esta idea de perder, ¿cómo soltamos esta idea de perder? Concientizando, integrando, ¿sí? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no existe separación entre mi llama gemela y yo, porque somos la misma conciencia. Somos la misma conciencia.
Cuando nosotros empezamos a integrar estos conceptos que tienen otra frecuencia de vibración muchísimo más alta, muchísimo más evolucionada, dejamos de perder el interés en nimiedades, si el otro está o no está con otra persona, si el otro está tirándose ese pedo o no, porque son cosas superficiales, ¿sí? Nosotras no saben el nivel de atracción, de magnetización que tienen los miedos. Ustedes fíjense, yo tengo miedo a algo y lo termino manifestando. Cuéntenme si resuenan con esto. Yo tengo miedo a determinada cuestión y yo estoy actualizando esa realidad. Yo lo estoy creando. Porque ese miedo existe dentro de mí. Entonces, no va a haber otra que proyectar eso a lo que tanto tengo miedo. Por eso es tan importante trabajar los miedos y las heridas. Poder darles luz y poder darles tránsito. ¿Cuán grande es el miedo a la libertad? A perder la libertad ganada. ¿No? ¿Por qué? Porque está bien, todo bien. Yo tengo la libertad de hago lo que quiero porque estoy soltero. No le doy explicaciones a mi llama gemela porque no estoy con mi llama gemela y hago lo que se me canta y estoy con este, estoy con el otro. Y la libertad de ser, la libertad que te provee la autenticidad y la esencia con la que no estás conectando porque seguís vinculándote de una manera súper superficial. ¿No estás atado al ego? ¿A las necesidades del ego? ¿No estás atado a tus heridas? ¿No estás súper condicionado por tu programa mental? ¿Súper limitado? ¿No estás condicionado por tu sensación de no ser suficiente, de no merecer? ¿Qué tanta libertad tenés en ese sentido? Y ahí es cuando el cerebro te hace, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué también conectar con un nuevo concepto de libertad es tan importante a la hora de conectar con quien carajo se te quede una gana de conectar? Pero en especial con tu llama gemela. El tema de la libertad es algo muy bomba, que no estoy viendo contenido acerca del miedo a la libertad, ¿sí? Y que es muy importante ahondar y trabajar, ¿sí? Porque probablemente esa sensación de no libertad o del miedo a perder la libertad y demás, la estamos proyectando afuera. ¿Y cómo no la vamos a estar proyectando en nuestra contraparte divina si es la misma conciencia? Te lo voy a mostrar súper claro. ¿Qué opinan con respecto a esto? Al tema de la libertad. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten personas libres? ¿Realmente? La libertad no es tener el dinero para sacar el pasaje e irme al Congo cuando a mí se me canten las reverendas ganas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué tan auténtica y auténtico estás siendo en tu vida diaria. Con tu libertad de elección desde la verdad de tu alma y no desde elijo para suplir mis faltas, mis vacíos y contentar al ego. Yo salgo con otras personas porque la otra persona me dice que soy linda y me lleva acá y me lleva allá, me invitó al cine y me invitó un fin de semana a Mendoza a hacer la ruta al vino. Ay, no. ¿Pero vos amás a esa persona o amás a tu llama gemela? Entonces, ¿qué libertad estás teniendo ahí? Esa es la gran pregunta gran. Eso es lo que quiero que ustedes conecten con este vivo, con esta transmisión, en esta transmisión, perdón. El miedo a la libertad, el concepto de libertad es algo que no lo estoy viendo en otros canales, ¿sí?
y que me parece súper importante tenerlo en cuenta en este tipo de dinámicas. Termino el video acá para no hacerlo más extenso. Voy a subirlo como siempre a mi red de YouTube para que otras personas puedan conectar con este vivo. Gracias a las personas que estuvieron y gracias a las personas que me van a ver en un futuro. Pero me parecía algo súper necesario traer a conciencia. Ahora sí, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Bye bye.